Amigos de Cuatro Vientos, hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Nos da muchísimo gusto recibirlos aquí en nuestra plataforma 4E TV, en la internet, en las redes sociales, en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Muy amables por estar aquí en el programa La Causa de las Mujeres. Los miércoles, cada quincena, tenemos la participación de nuestras estimadas feministas, y en el caso concreto, usted sabe que este programa, pues directamente la titular de este programa, quien organiza este programa, es Mari Carmen Rioseco Gallegos, feminista, ecologista, madre de Melissa y Elliot. Cuenta con licenciatura en medicina veterinaria y maestría en liderazgo de desarrollo con perspectiva de género. En el año de 1976 se organizó en Baja California el primer círculo de estudios de la condición de las mujeres, participando en la organización de izquierdas por los derechos laborales y el movimiento estudiantil también. Es fundadora del grupo feminista Emancipación. Participó en la Coordinación Nacional de Mujeres por un Milenio Feminista 2006-2008, que fue creada después de la participación de ella y de diversas organizaciones no gubernamentales en Beijing, China, en el año de 1995. Fue fundadora de la Coalición por la Igualdad de Género de Baja California. Posee habilidades y capacitación en diseño y proyección y proyectos sociales, así como productivos para mujeres. Integrante de Alianza contra las Adicciones y la Violencia Familiar en Mexicali. Ofreció capacitación también y acompañamiento en procesos para la estructura organizacional y fortalecimiento de los grupos de mujeres de Morena en Mexicali de los años 2018 al 2020. Colabora en el portal de periodismo Cuatro Vientos, donde es titular de este programa, La Causa de las Mujeres, y actualmente es consejera consultiva de Mujeres y directora de Todos Ciudadanas para la gestión y defensa de los derechos humanos de mujeres y niñas. También nos va a acompañar en este programa, amigos y amigas, la maestra Merichel Calderón Vargas. Ella es abogada defensora de los derechos humanos, egresada de la maestría de la Universidad de Carlos III de Madrid, España, en donde también hizo estudios de cine, derechos de las mujeres, religiones y también derechos humanos y género. Es coordinadora también de la Red Binacional de Derechos Humanos en Tijuana y promovente de la alerta de violencia de género para Baja California en el año 2015. Acompañante y asesora jurídica de personas víctimas de violencia de género institucional, y también es integrante de la Asociación Civil Federación Mexicana de Universitarias, y en el año 2016 el gobierno de la Ciudad de México le concedió la medalla Olmecíhuatl por la defensa de los derechos de las mujeres. Y miren, el tema del día de hoy, amigos, amigas, por favor, no se lo vayan a perder. Sí, vamos a un momentito. Vamos a tener el tema, el entumecimiento del acceso a la seguridad y la justicia para las mujeres, cuando la violencia institucional refuerza la violencia de género y cancela la reparación del daño. Y entre otras cosas, Mari Carmen me hizo el favor de manejar estos conceptos también sobre el tema. Se trata de algo que ha estado presente en muchos espacios de discusión y análisis, pero en realidad existen más de fondo. ¿Serán los antiderechos, la violencia institucional o acaso el género? Es necesario acordar el origen de todo esto. Y también se trata de un análisis sobre los alcances para eliminar y prevenir la intimidación y el terror a través de la alerta de violencia de género, acción en la cual hoy en Baja California existe mucha incertidumbre, ya que las cifras y acciones de gobierno no cuadran. Tampoco hay estrategias que visibilicen a un gobierno realmente preocupado por disminuir la violencia de género o detener los asesinatos y castigar a los feminicidas. Así está el tema. Oiga, Alicia, voy a tomar café porque se me secó un poco la lengua después de estar echando este rollotote. Pero bienvenidas, Mari Carmen, Merichel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, bienvenidos a este programa. Javier ha leído los datos esenciales de quiénes son Mari Carmen Rioseco, quién es Merichel Calderón, y bueno, lo hacemos también para que usted sepa que son personas que conocen a fondo el tema del que hablan. Han dedicado años. En el caso de Mari Carmen lleva 30 años de activista en el feminismo, en la defensa de los derechos de las mujeres, y Merichel, no sé cuándo inició, yo creo que nació así, nació rebelde y feminista,
pero bueno, el tema de hoy nos interesa a todos porque usted se habrá dado cuenta que cada día escuchamos con mayor frecuencia eh, denuncias por acoso, denuncias por violencia de género, se dice. Hablamos de casos menores, por llamarles de esa manera, los piropos agresivos, la manera en que los hombres tratan a las mujeres desconocidas en la calle por su apariencia física, hasta el extremo de la violencia de género, que son los crímenes de odio, los feminicidios. Y cada vez lo vamos ubicando, aprendiendo a ubicar esto dentro de un fenómeno general de la violencia contra las mujeres. Antes decíamos, no, pues son crímenes pasionales, o son pleitos de la vieja esa que anda ahí de chismosa y que en lugar de estar en su casa atendiendo a la familia. Y ahora ha ido cambiando la mentalidad, pero no termina todavía de cambiar en la sociedad y no terminamos de asimilar estos nuevos conceptos nuevos para muchos de nosotros y mucho menos termina de el Estado como gobierno y sus instituciones y la sociedad misma conforman el Estado de garantizar que se combata a fondo, que se erradique todas las formas de violencia contra las mujeres. Y esto tiene que ver fundamentalmente con un sistema de justicia y con un gobierno que no aplica las políticas adecuadas y que a la hora en que la mujer va a reclamar justicia suele ser revictimizada. Entonces, precisamente, en otras palabras, pues de eso es lo que vamos a hablar, pero con los conocimientos profundos de Meritxell y Mari Carmen. Mari Carmen, te dejo la palabra para que tú apuntales el tema y enseguida hable Meritxell para que lo desarrolle. Adelante, Mari Carmen. Muchas gracias, Olga. Hola, buenos días y un saludo para todo el público que hoy se interesa en conocer más sobre estos temas, principalmente, perdón, un saludo muy cariñoso y de bienvenida a mi colega, mi hermanita, Meritxell Calderón. Ayer platicábamos, Mary y yo, con respecto a todo lo que está pasando a nivel nacional, sobre todo el aumento de la violencia, las desapariciones, los feminicidios, y que se hablan mucho de cifras, incluso el mismo gobierno, las autoridades mencionan cifras y datos y todo en la parte de si disminuyó o aumentó o está igual, pero no hablan de las estrategias, sino hablan del origen. Entonces, comentando sobre todo esto que incluye la participación tanto de los gobiernos como los de grupos antiderechos y las consecuencias. Creo que es muy lamentable y reprobable la respuesta de los gobiernos de todos los ámbitos para atender la violencia, desde la violencia comunitaria, de la cual ya hemos platicado, hasta la violencia hacia las mujeres y niñas, tanto como lo conocemos como violencia de género. En ese sentido, yo creo, pienso, resumo, que hay un entumecimiento de la justicia para las mujeres. Porque esta violencia que se presenta, se percibe que está también como el marco que permite todo esto, desafortunadamente, es la violencia institucional, la cual refuerza. La violencia institucional refuerza la violencia de género. En ese sentido, creo que, bueno, no creo, consideramos que es importante abrir el tema y hablar sobre esto. Hace muchos años, una mujer que pues, a nosotros nos encanta como teórica feminista, vanguardista, dijo, no se nace mujer, se llega a serlo. Simone de Beauvoir. Esto quiere decir que el género masculino, femenino, es una construcción social relacionada
con lo que hacemos las mujeres, lo que hacemos los hombres, pero esta construcción determina un comportamiento social. Y en este comportamiento social se dice que es el género masculino o lo femenino, y es como vamos a recibir castigos al incumplimiento de los roles asignados. Cuando se es hombre, se sale de este concepto, nos convertimos en detractores y nos convertimos en a veces, bueno, no a veces, se nos criminaliza, y esta criminalización nos convierte en vulnerables y nos tiene lejos de la justicia. Esta etiquetación que no es biológica, no es como naces con sexo de mujer o con sexo de hombre, son los roles, lo masculino o femenino, como lo mencioné. Es una idea pues muy heteropatriarcal que sirve al capitalismo. ¿Cómo? A través del consumismo, para justificar cómo nos vestimos las mujeres, cómo nos vestimos los hombres, el tema de cuidado de las mujeres, el tema de la procuración y los roles que tienen los hombres, como es proveer, procurar, etcétera, ¿no? Que ahorita ya está en un conflicto de masculinidades, que ese sería otro tema. Pero en esta situación de repartir los roles y repartir los castigos, se amplía por ese consumismo que necesita el capitalismo para poder justificar la apropiación de los cuerpos. Y sobre todo de las mujeres. El cuerpo de las mujeres, el tiempo de las mujeres, y además satanizar la sexualidad de las mujeres. La sexualidad femenina, que viene a la par con la violencia de género, la penalización por la interrupción del embarazo, todas las tareas asignadas en la familia, en la casa, el tema de cuidados, todo esto que desvaloriza el trabajo y el ser mujer. Entonces, es una diferencia muy amplia entre cómo llega la justicia y cómo llega la parte privilegiada que tienen los hombres en estos dos roles que nos han asignado. Parto de esto para poder llegar a una armonización, porque todo esto está encerrado en un sistema patriarcal que es cargado de misoginia. ¿Y dónde está esta misoginia? En el tema de hoy está en las instituciones, porque lo más grave es que está presente en las instituciones de procuración de justicia, en las instituciones sociales, en las instituciones de salud, etcétera. Y porque sistemáticamente esta visión, estas instituciones laboran sin visión de género o de derechos humanos y se cometen las injusticias precisamente de una manera sistemática, injusticia tras injusticia contra las víctimas de violencia, contra las víctimas de feminicidio y contra las víctimas indirectas y sus familias. Por ello, hoy les invito a reflexionar un poco, a pensar, apoyada por mi compañera Merichel, que ella nos va a desarrollar más esta parte de la justicia, pero ya lo que es dentro del sistema de justicia, ¿no? De la procuración de justicia y cómo funciona, y qué tiene que ver esa perspectiva de género de la que hablamos, de la que señalé con esa situación de los roles, las diferencias, los privilegios, qué tiene que ver para que encontremos que hay un entumecimiento de la justicia para las mujeres. Inicio con un poco de explicación, me va a apoyar, me está apoyando Javier, de lo que es la violencia institucional. Ok, pongo la primera imagen entonces, estimada Mari Carmen. No importa el orden, porque todos no importa, están pero bueno, concatenadas, están juntas. Aquí te la pongo de una vez, arrancamos. Ok, gracias. La violencia institucional. Está este concepto definido en nuestra ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y es aquella que se ejerce abusivamente por agentes, funcionarias o funcionarios del Estado, en el cumplimiento de sus labores, y esto sucede cuando no atienden las normas, los protocolos, la regla, la ley, etc. Se manifiesta con sus prácticas institucionales como los descuidos, las fallas en las sentencias que perjudican a una persona, el
aletargar un proceso, el no revisar las pruebas, etc. Y se perjudica tanto a una persona, en este caso a un grupo de personas o comunidades vulnerables, y esta violencia institucional se caracteriza por el uso del poder para causar daño a estas personas. El ejemplo más claro es el de Alejandra Cuevas y el fiscal Alejandro Gers Manero. O sea, si quieren, busquen este tema, pero es un ejemplo muy claro de cómo una institución, a través de un sistema, se apropia y descuida y perjudica a un grupo o a una persona. En ese sentido, el funcionariado ejerce una violencia institucional de manera reforzando los mecanismos establecidos. ¿Por qué? Porque son mecanismos fuertes de dominación que garantizan la impunidad ante los delitos que cometen otras personas. Y sí, vienen siendo cómplices porque estas personas que a las cuales no se perjudica y que muchas veces son los que causan la violencia o victimización a alguien, es por el estatus social, con detenciones arbitrarias, la criminalización de la protesta social, como lo que ha estado pasando en las últimas semanas en algunos lugares como Morelos y Nuevo León y otros, los comportamientos racistas, los comportamientos machistas, la homofobia, y todo esto se queda ahí en la institución y se convierte en una violencia simbólica que trae consecuencias de también violencias económicas, psicológicas y sexual. La violencia psicológica la voy a señalar porque es importante, está en una diapositiva, pero tenemos que visualizar que la violencia psicológica es la más difícil de identificar y por lo tanto, pues no se va a denunciar. Y la podemos entender como un acto, una actuación o un comportamiento o una omisión, o sea, al revés, que dañe la estabilidad psicológica de una persona. Y esto se puede dar en una forma de negligencia en el cuidado, negligencia en la educación, negligencia en el trato, con abandono, descuido reiterado. Esto se da mucho con las personas adultas mayores. La celopatía en las parejas, los insultos, humillaciones, una devaluación constante, marginación, indiferencia a lo que tú haces, infidelidades, las comparaciones, estas agresiones con comparaciones destructivas que crean una situación de inseguridad y de tristeza, el rechazo hacia las personas, la restricción a la autodeterminación y una serie de cuestiones como las amenazas, que lo que vemos como consecuencia es la depresión, el aislamiento y la devaluación de la autoestima, incluso pueden llegar al suicidio. Esto último se presenta mucho en los casos de acoso y hostigamiento sexual en los jóvenes y en las estudiantes en general. Otra de las situaciones que marca la ley que define es la alerta de violencia de género. Esto lo señalo porque estamos ahorita en un contexto en donde se supone que estamos en alerta de violencia de género, se supone que se están haciendo actuaciones y la alerta de violencia de género es un mecanismo para que se pueda atender lo que tiene que ver con violencia en un municipio, en una comunidad, etc. La alerta de violencia de género es un conjunto de acciones de gobierno, de emergencia, así, rápidas, prontas, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Puede ser ejercida por individuos o por la propia comunidad. Entonces, esto es lo que estamos ahorita en esa situación. Estamos en que el gobierno debe de presentar acciones emergentes para poder erradicar la violencia y atenderla, en el caso de Baja California. Y bueno, volviendo a lo que es la violencia institucional, hablábamos de que violencia institucional son todos los actos u omisiones, ¿no? En la Ley de Acceso, General de Acceso, vienen las dos definiciones de violencia institucional. Sin embargo, la de Baja California se ha ampliado mucho, va progresando, como debe de ser en el tema de los derechos humanos, porque ha tenido reformas que han incluido, por ejemplo, la violencia obstétrica, la violencia digital, etc.
el caso de la violencia institucional, que está a la par con la ley de acceso, en la ley de acceso general difiere la ley de acceso de Baja California porque se adiciona una parte que tiene que ver con el goce de los y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar, erradicar los diferentes tipos de violencia. Quiere decir que en el artículo que señala violencia institucional de nuestra ley de Baja California, se amplía la extensión de lo que es violencia institucional, a diferencia de la ley de acceso, y además de que se refiere en general a los derechos humanos de las mujeres, por la situación característica de no entender, se define muy claramente que tiene que ver con su acceso al disfrute de todas las políticas públicas sin discriminación. Y tienen que estar destinadas precisamente a la prevención, atención, investigación y sanción, con el fin de erradicar todos los tipos de violencia. Entonces, aquí yo es cuando ya voy concluyendo y señalaría por último, como último tema interesante, que nuestra ley obliga al gobierno estatal y a los gobiernos municipales, claro, en el ámbito de sus respectivas competencias, pero las obliga a expedir normas legales, reglamentos, todo lo que sea correspondiente para tomar las medidas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y en ese sentido, se tienen que considerar también las medidas presupuestales, administrativas. Cualquier estrategia, acción o política pública que inicien los gobiernos para atender la violencia hacia las mujeres, sobre todo en este contexto de alerta de violencia de género que se encuentra Baja California, la ley de acceso de las mujeres a una vida de violencia en Baja California dice que se deben de garantizar con presupuesto y administración. Quiere decir que en una oficina o en un mecanismo, en una dirección que está trabajando la parte de trata o que está trabajando la participación ciudadana, no puede estar sin oficinas y no pueden estar sin personal. Y este es un hecho que estamos ahorita percibiendo. Entonces, finalmente, quiero resaltar que es necesario que las políticas contra la violencia institucional se transformen en políticas de Estado, independientemente de los signos políticos de quienes gobiernen. O sea, pues eso puede ser una circunstancia, sea verde, rojo, morado, azul, lo que sea. Pero estas políticas de Estado deben de involucrar a los poderes de gobierno, al poder judicial, tanto como al poder legislativo y el ejecutivo. Deben de trabajar de una manera así interinstitucional para que le puedan poner cifras, para que le puedan poner costos y para que haya por parte del Poder Judicial un avance para el esclarecimiento de los casos. Tenemos muchas carpetas de investigación sobre feminicidios y otras denuncias de violencia que están ahí guardadas. No hay esa investigación que llegue a un esclarecimiento de los casos y menos el juicio y castigo de todos los que están considerados como responsables. Y esto es lo que tendría que hacer el Poder Judicial. Por parte del legislativo, tiene que continuar poniendo en la agenda el tema normativo. ¿Y qué necesitamos del Poder Ejecutivo? Que no duden en tomar decisiones, que las decisiones sean firmes, que garanticen con dinero, con personal, el juzgamiento y la sanción de los delitos cometidos. Creo que nada más te pediría, por favor, Luis, poner estas imágenes de Nuevo León y de Morelos. Sí, con gusto, voy a ir. Ajá. Esta es la de Morelos, de Cuernavaca. Ok. Esta situación de Morelos, bueno, hubo una manifestación en Morelos y
fueron lastimadas, agredidas por la Secretaría de Seguridad, las manifestantes. El alcalde ya dijo que anunció que va a haber una investigación contra Alicia Vázquez Luna, que es la secretaria de Seguridad, y pide disculpas y está trabajando para que, además de la desaparición de Nicte. Nicte es una niña que su papá sustrajo, con muchas cuestiones que tienen que ver con una mala investigación, con corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, se ha tenido un mal proceso y teniendo la custodia de la mamá, el padre se la lleva, ya está desaparecida y las instituciones no responden y salen las chicas de Morelos a apoyar a esta situación para que se haga la búsqueda. Y entonces se inicia esta investigación, ya contestó el presidente municipal. Este fue el caso de Morelos. Y el caso de Nuevo León, que es en donde está donde apareció esta chica muy lamentable, ¿no? Devani Escobar. No, sí, Denay. Es muy lamentable, pero hay una situación ahí en Nuevo León. En este mes, en el mes, se cumplen 15 desapariciones de mujeres. Y en 2021 hubo 100 feminicidios, sin tomar otras muertes y situaciones dolosas, ¿no? Tiene el cuarto lugar en feminicidios en el 2021 y en el 2022 ya son 29 feminicidios. Aquí lo que yo quiero resaltar de este caso que ha conmocionado es que las chicas se presentan en Palacio de Gobierno y sí, pues vimos todas las imágenes que quisieron poner y fue después de la desaparición de esta chica. Todavía no aparece, hay algunos videos que conllevan a una situación extraña de intervención. No me quiero meter mucho en el tema porque ustedes lo pueden buscar en las redes. Hay mucha información, muchos comentarios, opiniones muy encontradas, pero para mí el tema es que se congregaron en la marcha, fueron lastimadas por las autoridades y el gobernador, al igual que el alcalde, es aquí lo que yo quiero señalar. Tanto el gobernador de Nuevo León como el alcalde de Morelos actúan una vez que esto se viraliza en las redes. O sea, no actúan en base a la denuncia que hay, no actúan en base a las visitas y las investigaciones que han empezado los familiares, no actúan en base a lo que le corresponde de acuerdo a la ley. Actúan en base a la presión de las jóvenes, a la presión de las manifestaciones en las redes, es como actúan y responden, porque de actuación todavía no se resuelven estos dos casos de muchos de lo que se está haciendo. Yo quería nada más compartir estos dos casos que son tan significativos, relevantes, porque es algo reciente, que no es nuevo, está pasando mucho. Desafortunadamente, ahorita ya las cifras están alarmantes y lo que comentábamos, Merichel y yo, que a pesar de que haya municipios, estados completos en la alerta de violencia de género, no está eliminándose ni disminuyendo la violencia. Al contrario, por eso quise compartir con ustedes este tema, lo que es la violencia institucional, cómo no están haciendo su tarea, porque cuando uno hace su tarea, pues tiene un resultado y no lo vemos. Entonces habría que ver qué presupuestos tienen, cuánto personal están contando, no nada más de hacer un evento de fotografías o de redes, para las redes, sino ver realmente cuáles son los resultados. Esto todavía no se puede decir, no es el tema, creo que podemos tomar el tema a nivel nacional, de todos los estados que están bajo y municipios que están con la alerta de violencia de género, para ver qué tanto avance ha ido, si realmente las alertas han servido para algo, o qué es lo que está pasando. En ese sentido, coincidimos en que el problema de origen es el entumecimiento de la justicia para las mujeres. Le doy la bienvenida a Merichel. Sí. Me
encantará escucharte, Merichel. Mari Carmen, un poquito, perdón, nada más porque Israel Acoat Romero, que está constantemente con nosotros, le mandamos un afectuosísimo saludo y gracias por compartir siempre el programa. Hace una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre cortejar a una mujer y el hostigamiento sexual derivado de ese cortejo? Ok, A ver. El micrófono. Voy a pasar el micrófono. Sí, adelante, adelante, Maricel, no tienes tu micrófono puesto. Nada más que no perdamos que la perspectiva de nosotras es tener un enfoque de género en todo, en lo que hablamos, en las preguntas que se hicieron ahorita y sobre todo en la justicia. Adelante, Meri. Disculpe, pero es que se me hizo muy interesante también esto. No, está bien, hay que atenderlo, sí, claro. Hola, pues mucho gusto en estar con ustedes. Olga, Luis, Mari Carmen, gracias. Eres mi hada madrina del feminismo aquí en Baja California y siempre lo reconozco. Me gustaría responder a la pregunta porque la hacen muy seguido y creo que pues queda claro que no queda claro, ¿no? El hecho es que le guste a la mujer o al hombre o a la persona a la que le estás manifestando tu deseo sexual o tu amor o tu gusto, y también que haya consentimiento. Si la persona no te consiente que le estés haciendo tus declaraciones de amor, es acoso. Si es una persona que es jerárquicamente superior, es hostigamiento, y si es del mismo nivel, es acoso, ¿no? Del mismo nivel jerárquico, pensando en escuelas, en trabajo y ese tipo de cuestiones. Pues muy clara, muy directo. Más clara ni el agua, Merichel. Que te guste. Y te puede gustar, y si eres una persona en edad ya para tener la relación que quieras tener, puedes ser como tú quieras, al grado que tú quieras, siempre y cuando no afectes a terceros ni vayas en contra también de tu pareja, ¿no? Porque debe ser también mutuo, ¿no? Así es, deseada y consentida. Sí. Así es. Muy bien. Adelante con tu exposición, Marichel, por favor. Bueno, muchas gracias. Quisiera empezar hablando sobre las 6 características que implican el acceso a la justicia para las mujeres. De entrada, pues esto no me lo estoy sacando de la manga, viene de convenciones internacionales que ya ha mencionado Mari Carmen, como la CEDAW por sus siglas en inglés, que es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, que tenemos la misma edad. Esta se firmó en 1980, la convención y yo tenemos 42 años, entonces pues es importante, ¿no? Ver que no son cuestiones nuevas. Mucha gente dice, no, es que el mundo está cambiando con las redes sociales, Nel. O sea, el mundo ya había cambiado desde hace mucho, que no se hayan adaptado las nuevas generaciones a respetar a las mujeres como seres humanos, pues esto ya es cuestión retrógrada, ¿no? Que cada quien irá pagando las consecuencias, esperemos poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué es el acceso a la justicia? Implica justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, suministro de recursos y rendición de cuentas. La justiciabilidad es, por ejemplo, así de manera muy sencilla, cuántas sentencias hay, por ejemplo, de violencia contra las mujeres, violencia sexual, feminicidios, desapariciones. Hablaba Mari Carmen ahorita del tema de desapariciones, que pues sí hay unas cuantas, pero el Comité de Desaparición de Naciones Unidas, que acaba de pronunciarse por una visita que tuvo aquí en México, que las desapariciones se reportan por lo general 1 año o 2 años después. Y hay un número mínimo, que creo que eran 30 y tantas sentencias a nivel nacional sobre el tema de desaparición. Y de hombres y mujeres, no nada más, no únicamente de mujeres, ¿no? Entonces, ahí sí estamos viendo que la justiciabilidad, pues aquí en México es algo inalcanzable y más allá de difícil de lograr, inclusive es pese a los propios gobiernos que se logran estas sentencias, o sea, no acompañados por los gobiernos. Y también tuvimos, por ejemplo, aquí en Tijuana, hace unos cuantos días, que estuvieron un grupo de familiares de personas desaparecidas en la búsqueda de los restos humanos, de sus parientes o indicios, y les dispararon 3 hombres, ¿no? Dispararon al aire en amenaza a ellos,
pero este tipo de amenazas no son nada más, o sea, no son nuevas. Los grupos de búsqueda de desaparecidos dicen que no es la primera vez que se los hacen. Yo estando acompañando a familiares de mujeres víctimas de desaparición, he sido testigo como también ellos son amenazados, inclusive asesinados, ¿no? Entonces, por el punto de justiciabilidad, si pues estuviéramos en este momento calificando, tenemos claro que no hay realmente justicia para las víctimas ni para las familias de las víctimas, ¿no? En cuanto a disponibilidad, por ejemplo, yo para ir a presentar una denuncia a la fiscalía, si vivo aquí en Tijuana, tendría que viajar con transporte público carísimo. En Ensenada tengo entendido que también es difícil llegar, y en Mexicali, pues como todo se centra en un lugar, pues ahí vemos que la gente que vive en las colonias de la periferia es imposible que lleguen, ¿no? O sea, o muy difícil, o muy caro, ¿no? O tienen que tener Uber, o imagínate con el calorón, pues ahí te quiero ver caminando, ¿no? Entonces, ese tipo de disponibilidad, ¿qué tan disponible estás? Y cuando llegas ahí, ¿qué tanto tienes la posibilidad de realmente que te hagan caso, ¿no? Tienes que esperar horas, tienes que esperar meses para una atención psicológica o para una orientación legal, ¿no? Accesibilidad, que es el tercer punto. ¿Qué tan accesible es para las personas? No solamente estamos pensando como personas con discapacidad, de que haya rampitas, que haya personas que puedan comunicarse mediante lenguaje de señas, por ejemplo, que para los pueblos indígenas haya personas que puedan ser traductoras, que, por ejemplo, para las extranjeras me ha tocado mucho cuando en el 98 estaba allí frente en el Ministerio Público en la zona Río, que se recibían todos los delitos, llegaban muchas americanas, muchas gringas a pedir apoyo porque los fines de semana habían sido violentadas y todo esto, y no había traductores, ¿no? Tampoco en inglés, ni siquiera, ¿no? Que dijeras, bueno, pues es Tijuana, todo el mundo tiene que hablar inglés por lo menos en los servicios públicos, pues ni eso. En cuanto a la buena calidad, ¿no? La cuarta característica, no hay una buena calidad. ¿Por qué? Pues porque la fiscal que atiende las investigaciones de feminicidios no las puede atender, porque no es que ella no esté capacitada, pero no basta con que ella se capacite, sino que no difunde esta atención con calidad y con calidez que se debe dar a las víctimas, ¿no? Recibirles y no culpabilizarles de los delitos que se cometen. Si una como madre va a denunciar una desaparición, pues casi siempre se les recomienda de, oye, no lleves una foto de tu hija donde se vea, pues, sensual o de alguna manera, porque menos vas a lograr que se investigue. Desgraciadamente, existe todo un sesgo moral dentro de quienes investigan estos delitos, ¿no? En cuanto al suministro de recursos, pues vemos que es nulo y tienen que solicitar alertas para seguir simulando y que les den por lo menos 7, 8 millones de pesos para, pues, introducírselos en quién sabe qué parte, ¿no? Porque realmente no están reflejándose en las políticas públicas, en las políticas gubernamentales, estas cuestiones, ¿no? Dice la gobernadora ayer, antier, que la entrevistan, que hay más denuncias, por eso están subiendo las cifras. Claro, pero no es gracias a una campaña que ella esté haciendo o que su gobierno, que los institutos de la mujer. Se debe más a que en las redes sociales, en YouTube hay campañas, que los medios como ustedes hablan cada vez más sobre estos temas, que por ejemplo en Netflix hay un montón de series sobre el tema de violencia contra las mujeres y cómo no les creen a las víctimas, y cómo ahora las muchachas que antes no denunciaban ya están denunciando violaciones inclusive de sus propias familias, ¿no? Y cuando van le dicen, no, es que ya prescribió por gente que ignora la ley. Y el suministro de Michelle, te quiero preguntar en este momento, porque estás tratando algo que me parece muy interesante, porque la semana pasada estuvo en San Quintín, la gobernadora, para poner en marcha una especie como de programa piloto, posiblemente, no sabemos, que se identifica como la patrulla morada. Violeta, perdón, la patrulla violeta, que se supone va a hacer una serie de actividades de vigilancia, de seguridad, en el inmenso valle de San Quintín y en el inmenso municipio de San Quintín, ¿sí?
Y ahí también nos enteramos por primera vez visitó el secretario del Trabajo actual, Alejandro Arregui, visitó también por primera vez el Valle y ahí anunció que de repente ya tenía 22 carpetas de investigación sobre violaciones a derechos de las mujeres indígenas que trabajan en los campos agrícolas. ¿Tú crees que estas medidas por ejemplo, el tema de la patrulla, Violeta, sirven de algo para atender este enorme problema en el que se encuentran las mujeres en Baja California, que es la misma de todo el país, pero ¿qué opinas de ese programa en particular? Pues yo creo que es una reverenda sandez que lo presenten como algo nuevo, cuando ya en su momento el gobernador Kiko Vega lo hizo, de pintar patrullitas cuando tenía el tema de la alerta, y por eso fue que cumplieron algunas de las recomendaciones. Inclusive la aplicación de Por Ellas, que fue idea de Brenda Roacho, le pique a quien le pique, sacaron esta aplicación para que en el celular tú tuvieras directo al 911 y le dieran prioridad a estas denuncias, ¿no? Y bueno, entonces lo que hicieron ellos es mal copiar un proyecto del gobierno panista que pues por lo menos estaba realizando acciones, porque al gobierno en ese momento le decíamos, acuérdense que para las políticas públicas de acceso a la justicia para las mujeres, ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, si yo estoy diciendo a cada rato, hoy me siento insegura, qué peligro, nos están matando, y todos estos discursos que yo creo que se mal manejan desde el feminismo, porque en vez de empoderarte te tienen ahí toda paniqueada. Yo creo que esta reacción de, ok, vamos a pintar patrullas, sí, pero entonces ahí, en ese momento se incluían capacitaciones a todo el sistema de seguridad, había reuniones de coordinación. Aquí apenas se están sentando a medio platicar, sin ningún tipo de indicadores, sin ningún tipo de minuta que podamos revisar desde como personas interesadas en el tema, ¿no? Y que me lleva al último punto, que es el de rendición de cuenta de los sistemas de justicia, en este caso apenas los sistemas de coordinación, ¿no? O sea, sabemos que hay una unidad de género en el Tribunal Superior de Justicia, pero ¿de qué sirve? ¿Cuándo nos han dicho qué es lo que están haciendo? ¿Cómo se capacitan las juezas y jueces? Sabemos que los policías dicen, no, pues es que se están capacitando en temas de género, pero ¿quién, dónde, cómo, cuál es el programa, no? El tema de rendición de cuentas. ¿Y cuánto le están pagando a estas organizaciones corruptas que todavía han dado el mismo curso del ABC de género? ¿No? Yo creo que también tiene que ver un poco con eso. Ok, y fíjate, a mí me llamó la atención que justo la presentación de este programa en el Valle de San Quintín se coordina con un comunicado de prensa y una rueda de prensa en donde la titular creo que es del instituto, ¿cómo se llama esta muchacha de aquí de Ensenada? Que es Carla Pedrín. Anuncia así, Carla. Carlita, dice, ella maneja también ya el hecho de que se están realizando ya ahora sí mesas de trabajo y hay avances, creo que en 8 de no sé cuántas son las recomendaciones que se hacen con la alerta de género. O sea, a mí en lo personal me pareció una acción mediática coordinada, pero no sé, a lo mejor yo estoy equivocado perfectamente y si va en serio ya el tema de estar revisando los puntos de las recomendaciones para comenzar a echar a andar, ahora sí, las acciones presupuestales necesarias para sacar adelante pues lo que significa la segunda alerta, perdón, la primera alerta acá en Baja California. Sí, miren, a mí me gustaría, y lo hablábamos ayer Mari Carmen y yo en nuestra conversación de casi más de una hora por teléfono, estábamos entre cotorreo y quejas, ¿no? De estos gobiernos, viendo que el tema de la alerta en realidad no es tema, ¿no? ¿Por qué no es tema? Porque precisamente no hay rendición de cuentas. Antes, por ejemplo, nuestra organización, la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, generó un sistema de indicadores sobre cuáles eran las recomendaciones, medidas de cumplimiento, no solamente desde el punto de vista de indicadores de, ay, se aprobó la ley, ok, se aprobó la ley, pero ¿cuándo la difundiste? ¿Dónde la difundiste? ¿No? Por ejemplo, la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Entonces notábamos que, bueno, tenía que haber un seguimiento de la sociedad civil que en ese momento se permitió con estos gobiernos que no eran de Morena y donde en estas mesas participó, por ejemplo, Carla Pedrín en su momento. Entonces ella por lo menos podría habernos pues copiado de una manera, pues aunque sea poco sutil, ¿no? Lo que habíamos hecho, pero ni siquiera se ha dado la tarea de eso. Nuestra organización, la Red Iberoamericana, firmó un convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es la solicitante de esta segunda alerta, para darle un seguimiento, pero ni siquiera nos han convocado a las reuniones. No ha habido ningún tipo de comunicación más que yo tengo ahí en el WhatsApp al Jorge Ochoa, que trabaja para el hijo de Carlos Mora, y le dice, y me dice, yo le mando la nota donde estaba yo hablando de la simulación y la corrupción de la misma comisión, y me dice, oh, sí, hay que darle seguimiento a esto. Yo, pues, mijo, o sea, después de casi un año, pues claro que sí, ¿no? Claro. Y bueno, entiendo que, por ejemplo, lo del botón morado son cosas que estaban desde antes, y yo creo que Mari Carmen tiene una reflexión también al respecto, que no sé si gustamos hablar. Sí, incluso sí, quiere hablar Mari Carmen. de la patrulla, Mari Carmen, violeta. y ya que ya no solamente la patrulla, Escuadrón. también esto que hablan del transporte especial, porque como bien dice Merichel, no es algo nuevo. Masivamente en la Ciudad de México desde hace muchos años se decidió que en los primeros vagones del metro, por ejemplo, solo viajáramos mujeres. Y luego esto lo llevaron también algunos taxis, creo que fue desde la época de Rosario Robles, que metieron un servicio de taxis especiales, taxis rosas para las mujeres, ¿no? Y en Chihuahua, con un gobierno priista, también se hizo algo similar. Entonces, bueno, este tipo de medidas sirven, ayudan, y te lo planteo nada más para que lo incluyas y veas, nos digas tu opinión sobre algunos otros programas de este tipo, ¿no? De esta naturaleza, si realmente nos están ayudando a las mujeres para evitar desapariciones, feminicidios, agresiones. Adelante. Adelante, Mari Carmen. Sí, es que estoy tratando de ordenar mis ideas. Bueno, en primer lugar, estas estrategias o Escuadrón Violeta, creo que se llama Escuadrón Violeta. Escuadrón que Violeta, sí. Intenta no ser como la Fuerza Rosa de Mexicali, porque es nuestra gobernadora, pues anteriormente estuvo como alcaldesa en la capital, en el municipio de Mexicali. Yo realmente nunca vi que hubiera un cambio o una disminución o una disminución de la violencia o un aumento en la rapidez, prontitud de la atención a los casos de violencia familiar, que es el que simplemente ahora en marzo hubo 200 atenciones, 200 denuncias. Es muy complicado y realmente es delicado que se promueva estrategias que no van acompañadas de un plan de trabajo o de una propuesta seria con estos lineamientos que mencionaba Merichel. En todo proyecto o programa parte siempre de una necesidad, de una problemática. Si la problemática, ¿cuál es la problemática? O sea, ¿qué problemática va a atender esta estrategia nueva, por ejemplo? Yo hasta ahorita, créanme que sí he buscado, incluso he preguntado por el programa y no haya un plan de trabajo. O sea, leí, me sorprendió y también me dio gusto que se instalara esta estrategia del Escuadrón Violeta en San Quintín. Sin embargo, yo sí concuerdo un poco en ese sentido con Javier, de la foto. O sea, la foto puede verse en muchas dimensiones o aristas y puede lecturas. tener una lectura diferente, pero la foto es una foto de personalidades. O sea, yo no veo ahí qué instituciones estuvieron participando y con qué propósito cada institución. Cuando se formó ahora, se instaló la mesa,
la mesa para la mesa técnica interinstitucional en Tijuana. Me tocó estar ahí y yo sí me sorprendí de no ver un acta constitutiva, un convenio como se ha hecho en otras partes cuando haces un convenio con las instituciones que estás invitando. No vi yo que hubiera un convenio o mínimo un acta de que hay firmas de que estas organizaciones, estas instituciones, y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, a mí eso me sonó como medio hueco y sí me preocupó. Entonces, no, si yo no hubiera estado en esa sesión, me hubiera quedado con la impresión de cuando vi la instalación en San Quintín. O sea, creo con un buen sabor de boca, están haciendo el esfuerzo de ir hasta allá, a estas comunidades que han estado tan olvidadas, donde existe tanta fuerza, tanta violencia y acoso a las jornaleras. O sea, pero ni siquiera veo yo, o sea, leo qué temas van a tratar o cómo los van a tratar. Entonces, quiero pensar, siendo positiva, que es incipiente, pero si ya se tiene la experiencia de la Fuerza Rosa, entonces, ¿qué no funcionó en la Fuerza Rosa? O sea, haciendo ese balance que siempre es importante cuando estás en la investigación y en los programas, haces no sé si puede hacer un FODA o una, ¿cómo se llama Merichel? El que te pone la ONU, porque tienes que hacer los programas. Bueno, no recuerdo, pero hay un formato institucional internacional para poder para poder realizar un programa y para poder desarrollarlo, que es una especie o sea, que tiene el árbol de problemas, que tiene el árbol de objetivos, el árbol de soluciones. Pues el marco lógico, ¿sí? Yo no percibo un marco lógico en ninguna de estas acciones. Y eso es preocupante porque es como se debe de presentar los resultados tanto a la parte federal, porque también dependen de otras secretarías, como a la parte estatal de las mismas direcciones, como a la parte internacional. Este formato, que es una metodología del marco lógico, que se recupera y lo vivimos en Mexicali, ciudad de gran visión, hace mucho, duró meses. Este fue un proyecto financiado por los empresarios de Mexicali. A mí me pareció muy genuino, porque son empresarios que no están dentro de la política y son empresarios que estaban preocupados por todo en general, de varios temas. Entonces, se inicia revisando cuál es la problemática. Entonces, haces un árbol de problemas. Y entre ese árbol de problemas, entre las ramas, las raíces, el tronco, lo conviertes en un árbol de objetivos. Entonces, aquí es donde entra el programa de trabajo de las instituciones. O sea, voy a disminuir el acoso y el hostigamiento sexual. ¿Cómo? A través de estas instituciones involucradas. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto de presupuesto? No tiene que tener, yo insisto, si no tiene número de pesos, no se va a hacer nada, porque no hay dinero para hacerlo y porque las instituciones ya tienen su programa operativo y no tienen el tiempo ni el personal para poder buscar sus poquitos recursos para algo nuevo que es incipiente. Entonces, en este marco lógico, es un formato que da mucha visión de lo que se va a hacer, da el propósito y el alcance es a corto, mediano y largo plazo lo que vas a hacer. Entonces, esta estrategia violeta la están anunciando creo que a principios del año, una cosa así, pero ahorita no tienen el programa. Entonces, están instalando, pues qué bueno, pero tampoco hay una certeza en las instituciones. Y esto lo digo porque esta parte del transporte que es tan importante, me tocó que los medios de Tijuana se lo preguntaran a las autoridades que estaban que fue el lunes en esta reunión de instalación de mesa técnica para la alerta de violencia de género. Preguntaron sobre esto porque los periodistas de Tijuana, que eran como unos 20, eran bastante, nunca he visto yo tantos medios ahí representados, tenían muchas preguntas en donde se veía claramente que las hacían porque la presentación no resolvió las dudas, no dio digamos, una señal o dirección hacia qué es lo que se estaba viendo. Entonces, yo veo, por ejemplo, en
estuve también en bueno, eso fue lo que pasó en Tijuana. Entonces, ayer por situaciones familiares de salud, estaba yo por este rumbo, acá por el área de Tijuana, Tecate, y me invitaron de una manera muy amable y asistí. Y tampoco vi, por ejemplo, que yo creo que debe de estar en la instalación, se están instalando los sistemas para la prevención, municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, porque lo marca la ley. Pero no, en Tecate me gustó porque estaba el presidente municipal y eso le da un valor ultra superior a cualquier actividad que se vaya a realizar. Además de que estaba aquí la representante de CONAVIN, Fabiola Alanis, y yo estuve revisando la lista de asistencia, ¿no? Y no estaban convocadas todas. ¿Por qué? Porque es algo que se está haciendo así como muy, muy a la, pues express, digamos, ¿no? O sea, es bueno que se haga, pero de aquí, ¿qué sigue? ¿Por qué no está el personal relacionado con transporte? Eso es bien importante en esta frontera de migración y de altos índices de trata de personas. O sea, hoy y mañana y esta semana, a través de la comisión que tiene la licenciada Gabriela, bueno, ya es doctora, Gabriela Navarro, está en la parte de trata, se van a dar unas capacitaciones muy interesantes. Ahorita a la 1 de la tarde viene un representante de la OIT, creo, sí, de la OIT, bueno, no recuerdo el nombre, para mí es nuevo, pero va a hablar sobre el contexto de la trata aquí en Baja California, en Tijuana va a ser. Y ellos tienen que estar relacionados con el transporte. Entonces yo no veo, tú puedes decir, hay una relación interinstitucional, pero ¿cómo escoges a las instituciones? O sea, en el sistema estatal, son dos cosas. Esta es una mesa que tiene que ver con la ley de violencia de género, pero en el sistema hablan de la alerta de violencia, no, en la ley de acceso hablan sobre la alerta de violencia de género como un mecanismo y el agravio comparado, y también hablan de los refugios, los cuales hago el paréntesis, a los refugios desde cambió Indesol, que dejó de ser Indesol, los pasaron a la Secretaría de Gobernación con Avín. Estamos a abril y no han recibido dinero. Y hay 40 familias que tienen sus niños, que comen, el personal que trabaja, las medicinas, los alimentos, todo lo que tiene que ver ahí, y no les han dado el recurso. Afortunadamente ya lo cachó el gobierno estatal y el secretario de gobierno está atento y ya nos mencionó que ellos van a subrogar, van a financiar esta parte que se quitó, porque antes se daban 11 meses y ahora se van a dar 9. Entonces, la gente, o sea, ¿cómo obtienes a una familia y al personal sin dinero? Entonces, yo sí me quedé pensando, otra vez, o sea, siempre es mi tema. Si no hay dinero, ¿cómo puedes hablar de disminución de la violencia, de atención de las violencias, de disminución del feminicidio, si no tienes dinero para pagarle a todo el personal? Bueno, entonces volviendo a lo de los mecanismos. Este mecanismo de sistema municipal es muy parecido, semejante al estatal y semejante al nacional, porque lo tienen todas las leyes, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, ok, se instala el sistema municipal, pero ¿con qué programa? O sea, ¿dónde está el acta constitutiva? ¿Qué es lo que se va a hacer? Entonces tengo muchas preguntas. Por eso fue que no quisimos tomar este tema y queremos darle la oportunidad, lo platicamos Merichel y yo, a las autoridades de que organicen esto de una manera considerando la premisa de que es un gobierno nuevo, que con mucha gente nueva, pero lo que no es nuevo son las formas. El marco lógico, los procedimientos, el POA, los presupuestos, todo eso es de toda la vida, de todos los gobiernos. Entonces, sí es una preocupación más este tema de las estrategias. Estamos hablando de cuáles son las estrategias efectivas. Y ya para finalizar, porque yo creo que me salí del tema por las preguntas, pero es lo que está. La justicia con perspectiva de género. Se habló de la justicia con perspectiva de género en una de estas sesiones interinstitucionales. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que están haciendo los ministerios públicos, las fiscalías, los jueces, ante las mujeres que están adentro de la prisión? Ya lo dijo Alejandra Cuevas, hasta va a formar una asociación de la cantidad de mujeres que están en la prisión.
por un delito administrativo, porque no tienen para pagar el abogado. Entonces, es cada mujer, por estos delitos que realmente no son delitos, pueden ser algún administrativo, están afectando una comunidad. La familia y la comunidad. Muchas familias, a una escuela y a la sociedad en general, porque son personas que no están dentro de cultivando y la paz social o la paz familiar, o sea, no están ahí. Estos niños, no hay un DIF que esté atendiendo, porque además no tenemos guarderías. Entonces, es como así, yo me pongo a pensar, digo, bueno, no entiendo cómo se ordena todo esto, cómo tiene una consistencia que uno pueda decir, lo vamos a revisar, lo vamos a analizar, o sea, ni siquiera lo podemos analizar porque no están los indicadores que maneja Meritxell. Entonces, Sí. es muy lamentable, pero es una realidad y a nivel nacional lo estamos comentando como consejeras, estamos viendo qué está pasando con las alertas, qué está pasando con la justicia, que es realmente la labor que hace es muy injusta para las mujeres que están presas. Esa es la pregunta, ¿no, Meritxell? ¿Y la justicia? ¿Y la justicia, Meritxell? Sí, adelante, por favor. Sí, Meritxell. Bueno, un comentario que me quiero permitir, porque en efecto hemos vivido desde hace ya muchos años en una constante guerra de cifras, de datos. Las víctimas se convierten en estadísticas, en números. Yo recuerdo que cuando empezó este problema de las muertas de Juárez, ni siquiera se atrevían a decir las asesinadas, ¿verdad? Ya después se fue, gracias al movimiento también de las madres de las víctimas y sus acompañantes, defensoras de derechos humanos, feministas, pues se fue acuñando el término hasta llegar a hacerlo una figura penal, ¿verdad? Un delito grave, el feminicidio. Pero también se hablaba de los feminicidios y el castigo terrible. Llegaba un gobernador y decía, vamos a aumentar tantos años de pena, y llegaba el otro y aumentaba más años todavía, ¿no? Y de todos modos los feminicidios continuaban y los feminicidas libres, porque había dobles víctimas. Había las mujeres asesinadas por razones de odio de género y los chivos expiatorios que mandaban a la cárcel. En el caso de Chihuahua, creo que no agarraron a ningún feminicida. Estoy absolutizando, exagerando, pero en términos generales no agarraron a los grandes feminicidas de una serie de asesinatos de mujeres que se dieron y que se siguen dando en Chihuahua. Bueno, menciono esto, Meritxell, porque el tema que ustedes plantearon es el entumecimiento de la justicia. Y hasta ahorita lo que han desarrollado tiene que ver con las políticas públicas, las deficiencias, los grandes vacíos, la falta de visión de género en las políticas públicas, pero el meollo hacia la justicia, pues está el gravísimo problema también cuando te enfrentas ya a la demanda de justicia, a que se esclarezcan los crímenes. Primero, pues claro, prevenirlos, evitarlos, pero luego también te encuentras con esta maquinaria, esta máquina dentada, triturante que son las fiscalías, ¿verdad? de cada estado, la falta de investigación, y es cuando la percepción que tenemos no permite empatar en modo alguno con los datos que te dan. Hace un momento le mandaba yo una gráfica a Mari Carmen que me llama la atención, porque de acuerdo con las cifras oficiales dadas a conocer por Rosa Isela Rodríguez, la titular de Seguridad Pública a nivel nacional, pues sí han disminuido homicidios dolosos, feminicidios, secuestros, y no es poca cosa. Era una línea ascendente, 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 y sí se logra de frenar y empieza una disminución. Y habla hasta de un 30%, más de un 30% de disminución en los homicidios dolosos,
una cantidad importante también de disminución en feminicidios, pero tenemos el problema que persiste y una sociedad cada vez más exigente y sensibilizada ante esto, ¿no? Y una sociedad organizada en sus grupos de mujeres que reclaman y con mucha razón que se haga algo más desde el inicio de la desaparición de las personas, de las mujeres. Y tenemos estados de la República que concentran el 50% de estos delitos graves de homicidios dolosos, feminicidios y secuestros, y Baja California aparece siempre entre esos estados. Hablamos de Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora, entre los que identifican como los donde se concentra más del 50% de los delitos de alto impacto, como se le llama, ¿no? Entonces, doy este marco, Meritxell, para que tú nos des tu opinión y vayamos también tratando de ubicar la conclusión del programa en cuanto a qué es lo que se debe de hacer, Meritxell, Mari Carmen, para desentumir a la justicia, en especial en esto que nos toca, en la causa de las mujeres, que es la violencia contra las mujeres. Claro que nos van a decir los hombres, pues si la justicia está entumida para todos, también asesinan a hombres y también nos desaparecen y no se esclarecen los crímenes, pero la violencia es mayor siempre contra las mujeres, contra los niños. Adelante, Meritxell. Tu sonido, por favor. Sí, ahí voy. Lo que pasa que sí. Trato de mantenerlo callado porque mi circo, mis perritos y mis gatitos son muy activos. Tu gran familia. Sí. Bueno, tiene que ver un poco con lo que comentabas, Olga, del tema de cómo se fue convirtiendo una exigencia social en el tipo penal de feminicidio. Por ejemplo, continuando con el tema del acceso a la justicia, basado en cómo lo miden los instrumentos internacionales, es decir, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunos grupos de limitadas personas que tienen el conocimiento de esto, porque desgraciadamente muchas de las personas que actualmente están en el poder piensan que hablar sobre, ay, pobrecitas las mujeres víctimas de violencia, pues es como lo que tienen que decir y ya, ¿no? Cuando ya hay indicadores bien claros de qué es lo que se tiene que estar haciendo, que es empezar por precisamente homologar las normas a nivel internacional en temas que tienen que ver con la protección a las mujeres, es decir, sancionar los delitos contra las mujeres, por ejemplo, en el Código Civil, quitar un enfoque familista, donde siempre la mujer tiene que ser la encargada y la responsable de los cuidados, ¿no? Por otro lado, pues, ver que los procedimientos sean ágiles, expeditos, que cosa que no lo son. Aquí ya tendría que haber un tribunal especializado para atender los delitos contra las mujeres si no lo hay, y eliminar las prácticas discriminatorias, es decir, todos estos estereotipos y prejuicios de género contra las mujeres y la población LGTBQADI+, en donde, por ejemplo, no solamente tiene que ver con tu identidad de género, tu orientación sexual, también las personas de los pueblos indígenas. Y saludo porque no tenía acceso a la página donde estamos transmitiendo esto. Veo que Cristina Solano, que es una comunicadora política joven indígena, está comentando, y creo que, por ejemplo, gente como ella tienen claros estos indicadores. Sin embargo, pues así como ella y yo y la Mari Carmen estamos ahí solas en la loma predicando de los indicadores cuando la gente ni siquiera sabe qué es violencia contra las mujeres, ¿no? Y no estoy diciendo, ay, qué nivel tenemos nosotras, qué nivelazo, ¿no? Sino que pues nos hemos dedicado por años a trabajar estos temas y sabemos, ¿no? Que los gobiernos tendrían que estar volteando hacia allá y no nada más a coordinarse, a simular, a pintar patrullitas, a copiarle aplicaciones al Kiko Vega, ¿no? Y lo que están haciendo ahorita. Entonces,
vemos que no existe la capacidad para darle el acceso a la justicia a la población, ni siquiera desde el ámbito legislativo. Ahora, antes teníamos a la gente de estos grupos disque izquierda en los partidos políticos quejándose de que, bueno, es que la violencia contra las mujeres, y cuando hacíamos las sesiones de coordinación interinstitucional, nada más se la pensaban ahí de Marías Magdalenas, quejumbrosas, pero no te daban ningún tipo de respuesta, o sea, llegaban nada más a poner el obstáculo y no la solución, que yo creo que ha sido un gran problema de la sociedad civil de antaño, ¿no? Entonces vemos que no existe ni la educación ni la conciencia sobre el efecto de los estereotipos de género, de raza, de clase, ¿no? Muchas de las personas que han accedido a la justicia son personas que tienen dinero para pagar un abogado o abogada que les sepa el modo y que este abogado o abogada esté relacionado con el sistema de justicia y bien relacionado, porque cuando yo he tratado de llevar algunos casos, me han puesto gallos muertos en la puerta de mi casa, me han llamado para amenazarme de muerte. O sea, no es una tarea fácil decir, ah, soy abogada feminista y ya ponerte la camiseta, ¿no? O sea, no es nada más eso. Vemos que no hay asistencia jurídica capacitada y si existen algunas abogadas o abogados que le estén entrando al tema, son los menos en temas con perspectiva de género, no generan una asistencia jurídica adecuada ni una buena defensa. Entonces sucede que además de dejar en estado de indefensión a las víctimas, las revictimizan y por otro lado, pues les cobran ahí hasta las perlas de la Virgen cuando están generando pues un acto fraudulento, porque aceptar un trabajo que no sabes es fraude, ¿no? Estás violando los derechos y estás cometiendo delitos para las víctimas. Entonces, vemos que, pues, si bien las normas, los procedimientos no están siendo los adecuados, tampoco es gente que esté capacitada para atender regionalmente. Es decir, por ejemplo, en San Quintín, bueno, tendrían que hacer una agencia especializada con personas traductoras de diferentes idiomas, con personas que conozcan el contexto de cómo sufre la violencia una mujer, por ejemplo, jornalera indígena, y que le sepan atender de acuerdo a sus niveles de pudor, de honorabilidad y de decencia, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que pues no, ni siquiera una perspectiva de género, mucho menos con una visión intercultural, ¿no? Entonces, yo creo que es preocupante que cada vez vamos de mal en peor, que los recursos que los congresos tendrían que haber estado generando para estas actividades, ahorita ya mayoría del Congreso de Morena, tendría que haber recursos importantes, porque ellas eran las que antes estaban ahí, Carla Pedrín y todas estas señoras, reclamándole a los gobiernos panistas, y ahora ellas mismas son las que, como bien dicen, se coordinan, sí parece que se coordinan, pero se coordinan para simular, y eso es lo que no se vale, ¿no? Porque muchas de ellas llegaron al poder precisamente con la bandera del feminismo, y ahora que pues nada más les sirve para envolver sus billetitos, ¿no? Para eso les está sirviendo esta bandera feminista. Entonces, cada vez veo más corrupción, y yo creo que ya no basta con el tema del acceso a la justicia para las mujeres, sino que tendríamos que implementar políticas que tengan relación con la Convención de Palermo, que es políticas antimafia, que vayan en contra de delitos como el cohecho, el lavado de dinero y la delincuencia organizada, porque si son más de 3 personas organizadas para desviar recursos, es delincuencia organizada y es el delito de cohecho, y todas estas señoras, sus tías y sus primas que están involucradas tendrían que ser sancionadas de esta manera. Bien, Mari Carmen. Totalmente de acuerdo contigo, Melicion. Sí, porque a final de cuentas, ya, ahora, dale, adelante. Adelante, sí, termina, adelante, no importa, sí, termina. No, lo que pasa es que iba a hacer una pausa en lo que tú entrabas. Sale, adelante, Maricar. Iba a hacer un comentario, pues dale. Bueno, el acceso a la justicia de las mujeres tiene muchas, pero muchas, digamos, caminos, pero como desvíos. Hay una brecha. Muchas vertientes. Vertientes, pero también hay muchas brechas, o sea, no puede ser, o sea, porque la justicia está desde en lo familiar, en lo laboral, en la escuela, en la calle, en tu comunidad, y pues La casa. Y en las locaciones o en el sistema que todas queremos tener, ¿no? Queremos acceder a esta justicia. Y para poder atender
las circunstancias que llevan a que las mujeres caigan por esta falta de justicia en años de prisión por situaciones que muchas veces son inocentes o que puede terminar que no tienen que terminar en la cárcel, o que tanto feminicida esté suelto, porque podemos hablar que quizás sea un 20% los casos que se han resuelto de los miles de mujeres que han sido asesinadas. Es una realidad. Y te vas grande, yo creo, Mari Sí, es Carmen. una realidad. Y el que las parejas o exparejas o mujeres que tuvieron una relación con X persona terminen siendo los culpables, pero que no se les compruebe, ni siquiera se les llame, o que se fuguen y que las investigaciones estén sin terminar, en donde está comprobado también por las estadísticas de los casos que se han tenido su proceso, que han detenido a estos feminicidas, estamos hablando de un 60-70% tuvieron una relación con esas mujeres, ¿no? Y la verdad es muy lamentable y triste. A mí sí me desespera mucho porque ya después de tantos años con estos gobiernos nuevos que son progres, que están haciendo el esfuerzo por incluir a personas que tienen el conocimiento y han estado en la causa, se me hace que está muy lento. Por eso hablo de un entumecimiento. O sea, está muy lenta la justicia para las mujeres. Está muy raquítico el presupuesto para atender la justicia para las mujeres y para atender la violencia. Está muy lenta las acciones, o sea, ya debes de tener los planes de trabajo impactados y cada institución tiene que tener su visión de género de las instituciones que forman el sistema estatal para prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, que son pues las fiscalías, educación, salud, todas esas secretarías y sus secretarías ya deberían de estar presentando su plan de acuerdo adentro qué es lo que van a hacer. Tampoco lo he visto. Yo no estoy hablando de cosas que percibo, estoy hablando de cosas que vi, que he analizado, que he comentado con las colegas en el consejo. Por eso platicaba con Merichel, que tenemos en el consejo estamos pensando cómo desarrollar una estrategia o acciones que puedan analizar y revisar esta situación en los estados. Somos 32 consejeras, somos 32 consejeras y podemos tener este acercamiento para recoger la información, recabar lo que queremos hacer y analizar y poder presentarlo a las instituciones correspondientes, porque hace falta el punto de sociedad civil, la visión que tenemos nosotras como consejeras. Permíteme, Mari Carmen, disculpa. Permíteme una pregunta ahí. ¿Qué rol juegan ustedes como consejeras? ¿Son escuchadas? ¿Han hecho propuestas? ¿Son convocadas? ¿Son consultadas? Vaya, como lo dice su nombre, consejeras, son consultadas para la aplicación de las políticas. ¿Funciona realmente? ¿Y cómo toman sus consejos? ¿Funciona realmente este consejo? ¿Y cuál es la relación de este consejo con las instituciones, con el gobierno, empezando por el Instituto de la Mujer? O sea, ¿qué hacen como consejeras ustedes? ¿Qué pregunta tan, qué te puedo decir, oportuna? Porque sí hay mucha información que no se comenta y es importante que se conozca. Sí, que se difunda. El Instituto Nacional de las Mujeres, del cual soy consejera, tiene dentro de su estructura, de todo lo que tiene que funcionar, tiene también algo que se llama, es los funcionariado con la presidenta, está la Junta de Gobierno, que como todas las instituciones federales o estatales, corresponde a la participación de diferentes actores sociales, actores políticos, ¿no? Ahí he estado yo en conferencias en la Junta de Gobierno, por ejemplo, con Hugo López-Gatell, Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas, etcétera. Los pongo porque son como más conocidos, pero son los representantes de las instituciones en la Junta de Gobierno, que es la que decide la política de camino y los programas y presupuestos que se va a llevar el INMujeres cada año, anual. Y el otro órgano son los órganos auxiliares, son dos, Consejo Consultivo y Consejo Social.
Entonces, tenemos una participación que tiene que ver con lo que se relaciona a los programas y acciones, ejes, o digamos, los ejes y acciones que va a hacer el instituto, se relaciona con lo que nosotros podemos participar o queremos más bien participar dentro del programa. Pero además, hacemos un plan de trabajo que esté relacionado con lo que nosotros como sociedad civil o como académicas nos interesa. Y la consejería se da en respecto a los programas, a los presupuestos, a las estrategias que están haciendo y se discute en la Junta de Gobierno. Ahí es donde están nuestras voces oficialmente, ¿no? Y se toma un acta, se hace un acta de la sesión, se hacen votaciones. Hemos tenido a veces un jaloneo fuerte cuando es la cuestión de presupuestos, que se quita alguna institución o que se quiere bajar o que se quiere tener un programa, desaparecer. Ahí es donde se da el consenso. Y somos 16 consejeras y son 16 de instituciones. Entonces, la balanza pues está a veces así como muy, muy derechita, muy horizontal, pero de repente pues nosotros decimos, no, pues esto no, o se ponen de acuerdo y llegan como plana mayor y bueno, lo que sea, pero esa es la votación. Entonces, nosotras también somos un vínculo con sociedad civil en los estados y con las instituciones, sobre todo las instituciones que trabajan los temas de igualdad, de violencia de género, etcétera. Y podemos hacer convenios o impulsar algunas acciones para que el instituto, dentro de su programa, de sus ejes, si está considerado, por ejemplo, el tema de igualdad o de participación política, impulsó un observatorio de participación política electoral que funcionó en los anteriores gobiernos. En este último, el último gobernador y ahorita no se presentó, no funcionó. Entonces, como institución federal y yo también, no podemos imponer, tenemos que respetar, pero sí podemos hacer algunas acciones de recomendaciones en base a la normatividad, en base al presupuesto. Y lo que hace el Instituto Nacional de las Mujeres es asigna presupuestos en programas importantes que los gobiernos estatales no están haciendo, como es el de salud reproductiva con jóvenes que se llama FOMA, que invitamos una vez a Yair y nos explicó todo esto de este programa o este fondo. Entonces, al abrirse el programa de salud reproductiva para jóvenes y adolescentes, etcétera, estamos participando, el instituto, nos ponemos de acuerdo y formamos parte de una contraloría o comité de vigilancia de los recursos de las mujeres. El de la transversalidad, que es uno de los programas más importantes que tienen los institutos estatales, porque es un recurso pues considerable con el cual hacen todos sus programas municipales, en San Quintín, en todo lo que sea. También tiene que ver con esto y participamos las consejeras en la dictaminación de estos programas. Hacemos recomendaciones, por ejemplo, el Instituto Estatal dice que es importante que se vea que las niñas siembren, por ejemplo. Entonces nosotros revisamos, oye, no, dentro de ese formato del marco lógico, no, lo más importante es el acoso, hostigamiento sexual, o estamos viendo que la pobreza en los niños del campo, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos una recomendación y ellas reestructuran su programa para que quede de acuerdo a lo que nosotros estamos recomendando. Es una recomendación, el instituto lo puede tomar o no tomar, pero el dinero siempre se les va a dar. Entonces, en ese sentido, yo me siento muchas veces con la autoridad para dar este tipo de recomendaciones. Si estoy viendo que un programa que parece ser que va a ser interesante, importante, no está como muy incipiente porque le falta el contenido que es el plan de trabajo, que tiene que venir con las evaluaciones, con presupuesto, con qué instituciones realmente van a participar. Esa es una. Y la otra es impulsar la visión, yo le llamo visión más que perspectiva, de género. Y esto, por eso vamos a la parte de justicia. En la parte de justicia hay un protocolo, está muy avanzado, igual que en salud, lo que tiene que ver con atención y eliminación de la violencia, así como la parte de igualdad. Pero no se baja, o sea, como los protocolos para la atención del acoso y hostigamiento sexual,
La ventaja es que yo puedo conocer los programas que existen, los presupuestos y cómo funcionan y las áreas, y puedo hacer un vínculo para que se pueda apresurar, mejorar, o para que la federación voltee a ver al municipio o voltee a ver a la academia o a la escuela. Pero sinceramente no tengo muchas invitaciones de convocatoria en el gobierno estatal y menos en el municipal. Entonces, ¿por qué? Pues porque quizás por la independencia, la autonomía que tengo en ese aspecto, y con el Instituto Estatal de las Mujeres, a través de Gana Pedrín, tenemos muy buena relación. En realidad tengo muy buena relación con estas mujeres que están en estos puestos tan importantes de participación ciudadana y atención al tema de mujeres. Hay una buena relación. Sin embargo, no va más allá como si lo hubo en anteriores gobiernos. O sea, sí me tocó, por ejemplo, con Acción Nacional, en la Secretaría de Gobierno, cuando estuvo Trejo y cuando estuvo, bueno, personas que han estado, sí me tocó una mayor participación, o sea, apertura. Pero yo no quiero dejar de pensar que muchas de las personas que están ahorita en el poder, en estas instancias, no tienen la experiencia del trabajo formal y del protocolo que debe de haber entre una institución federal con una estatal. O sea, no es una cuestión de amiguismo, ni de que me caigas mal o que me caigas bien, sino que se tiene que aprovechar estas vinculaciones que hay para fortalecer el trabajo que estás haciendo. Y de hecho, lo mismo pasa en Sonora, en Chiapas, y depende mucho de nuestro trabajo de la respuesta o la apertura que tenga la representación institucional. Por ejemplo, en Chiapas es un trabajo muy importante que se está haciendo en la universidad para el acoso y el hostigamiento, porque el rector está interesado trabajando a través de la consejera. En Sonora, la directora de Sonora es Mireya Escarone, que es una feminista que yo reconozco y estimo mucho. Ella también la apoyamos para que también tengan la información de primera mano, pero bueno, es una situación que no se debe de forzar. Y volviendo a la parte de la perspectiva de género, es muy importante. O sea, para mí los temas como consejera importantes son acoso y hostigamiento sexual, que es el que me comprometí en el informe del plan de trabajo, y esta situación de atender lo de la violencia y la justicia con perspectiva de género, porque ahí veo que está uno de los orígenes. Pongo el caso, un ejemplo. Apareció una chica porque pues no estaba muy grande, digamos de unos 20, 30 años, que parecía que había sido golpeada o tirada en una carretera ahí por Valle de Mexicali. Y tenía ¿Huellas? Que parecía, luego la catalogaban como una persona adicta, ¿no? Entonces no se le dio la importancia. Incluso medios que yo respeto mucho en la televisión dijeron, pues que no tenía que ver con feminicidio porque había como consecuencia de sus adicciones. Y ya es toda una historia, ¿no? Entonces yo llamé y les dije, o sea, a los que tengo confianza, dije, es que si no lo ves con perspectiva de género, lo vas a dejar así. Tú no sabes esa mujer por qué entró a las adicciones. ¿En qué tipo de hogar vivía? ¿Qué estaba viviendo? Si fue forzada. ¿Cómo es que ella llega a esa situación y cómo es que llega a fallecer? Porque los testigos decían que un joven, otra persona en un carrito, en una, no sé, carro o bicicleta, la había llevado como bulto y la había arrojado. Entonces, el arrojar en estas situaciones es una de las características del feminismo. Es una de las tipificaciones. Entonces, asistas, y la verdad es impresionante porque hablas con personas que conocen tanto la ley como de los medios, y te das cuenta que sería el principal trabajo que tendría que hacer la institución del Instituto Estatal de las Mujeres. O sea, que tuvieran todas las instituciones, sobre todo los representantes que están arriba de la toma de decisiones, una visión de género, ver con estos lentes violetas que decimos, para poder ver por qué una persona trans muere en esas circunstancias. Sí. O sea, sí, porque bailaba, o porque cantaba, o porque le caía mal a alguien, o porque sea. No, es una persona con una situación de vulnerabilidad, porque pertenece a una comunidad, y todo lo que se tiene que saber sobre esto. Entonces creo que el trabajo que hacemos es como de picar piedra
y ser respetuosas, ¿no? Porque en ese sentido, pero en el sentido de la formalidad, pues hay que decir las cosas y llevarlas para que se cambien. Si uno no visibiliza y comparte el problema o la necesidad, pues nunca se va a atender, porque entonces no existe lo que no, Ok, no se ve. muy bien. Pues Mari Carmen, con esto vamos a terminar ya es 1 hora y media de trabajo. Pero que concluya. Sí, que espérame, concluyamos, voy para allá, voy para allá. Discúlpame, yo quiero que Merichel concrete, porque ya lo que Sí, hablamos. es lo que le quiero preguntar, si me permiten, Gracias. si me permiten, esperen. Es que no quisimos que cerrara, queremos que Sí, concluya. no, sí, hacia allá voy precisamente. Merichel, yo iba a terminar pidiéndote también, te quería hacer una pregunta, tu opinión sobre este comentario que puso Israel Acuac, sobre que si la forma de gobernar de Marina del Pilar estaba haciendo ver mal a las mujeres en la política aquí en Baja California. Definitivamente, pues estoy viendo que tú ya le contestaste, tú ya le dices algo sobre esto y que de alguna forma también tiene que ver con el tema fundamental, la base de lo que fue este programa, ¿no? El tema del acceso finalmente a la justicia en los casos donde se involucran violaciones graves al tema de los derechos de las mujeres, de todo tipo. Y veo que también ya compartiste en el chat ahí una liga para que todas aquellas personas a las que les interese el tema del acceso a la justicia para las mujeres, pues puedan directamente irse ahí, de acuerdo a la recomendación general número 33 de la CEDAW. Nada más, Marichel, entonces, por favor, si puedes concluir, pensando en que también en el caso de la justicia para las mujeres en Baja California, era en realidad una quimera que este gobierno de Marina del Pilar, me estoy refiriendo nada más específicamente a su trabajo político y a su gobierno, pudiera ser favorable para las mujeres, porque en realidad hay que recordarlo, Marichel, tú sabes perfectamente bien que ella nunca presentó una política pública durante su campaña, y en la formación e integración de su gabinete en beneficio directo para que las mujeres tuvieran acceso a la justicia en todas las actas ministeriales que se han levantado cuando hay una violación gravísima a sus derechos. ¿Cómo terminas? Pues mira, comentando, ¿no? De que siempre por lo general se le echa la culpa al gobernador, gobernadora. En este caso, pues la gobernadora es una y por lo que vemos no tiene mucha incidencia ni tampoco mucha proyección. Entonces, no es nada más trabajo de ella erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, sino que tiene que más ver con un sistema, como les decía, antes estas chicas de Morena que subieron al poder con la bandera del feminismo, ahora la utilizan para enredar sus billetitos. Entonces, yo creo que es parte de todo un sistema patriarcal en el que ellas mismas se están viendo inmiscuidas y también nosotros como sociedad civil, al ya estar decepcionadas de esto y como Mari Carmen dice, está entumecido, yo lo veo osificado. O sea, más que nada, porque, por ejemplo, vas a la universidad y los maestros te siguen dando las mismas clases como si los derechos de las mujeres no existieran, o sea, antes de Olimpia de Bush, ¿no? Entonces, tiene más que ver con precisamente que, por un lado, los hombres poderosos no quieren perder sus privilegios y quieren seguir, ¿cómo te digo? No solamente perpetuando, sino fomentando a costa de todo un sistema patriarcal, heteronormado, o sea, que la heterosexualidad sea la norma general, capitalista, especista, donde nada más los seres humanos somos importantes y no los animales ni el medio ambiente, ¿no? Entonces, y también occidental. O sea, ahorita, por ejemplo, dentro del feminismo hay una disque debate en donde dicen que las personas trans no son mujeres, ¿no? Las mujeres transexuales, que nada más existe un sistema binario, hombre-mujer, y pues yo lo veo como un gran retroceso. Entonces, mucho de lo que hemos avanzado, yo como te decía, no lo veo entumecido, sino osificado, y estoy cada vez más preocupada. Inclusive hay momentos en los que digo, bueno, si eso es ser feminista, pues yo ya no soy feminista, pero luego reflexiono y digo, bueno, estas señoras de la academia que traen esos debates, pues ni les importa qué está pasando en San Quintín o aquí en el centro de Tijuana,
nos siguen viendo a la gente de Tijuana como prostitutas con adicciones, a la gente de San Quintín como personas indígenas. Entonces digo, con sus estereotipos no vamos a llegar a ningún lado, entonces ¿por qué no que dicen en Naciones Unidas cuando ni siquiera, o sea, si pasamos a un lado de ellas, ni siquiera nos voltean a ver, ¿no? Entonces yo creo que desde lo comunitario, desde lo más cercano, es que podemos organizarnos, escucharnos entre nosotras, acudir con ustedes como medios de comunicación, a estar en constante comunicación de estos temas y precisamente no dejarnos, porque estamos acostumbrados a permitir que la voz la tengan ciertas agencias, ciertos grupos, y yo creo que ya es hora de que los grupos más discriminados tomemos la voz desde nuestras propias características y nuestras propias necesidades, porque también ya estuvo de estas falsas representaciones de mujeres disquefeministas en el poder que no nos han llevado más que a subsumirnos a las que ya estábamos avanzando. Híjole, pues muchísimas gracias, Meritxell, por esta conclusión, porque además es una fórmula válida para esto y para todo. Si el gobierno te queda pequeño, que la sociedad lo desborde, que es lo que ha estado pasando en muchos casos, ¿no? Solamente el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre se refiere al elefante paquidermo, pero el elefante mañoso, el elefante reumático. Aquí estamos hablando de la justicia entumecida, la justicia petrificada, pero creo que para y todos los gobiernos, el que sea y al nivel que sea, lo único que puede moverlos como elefantes, pues es estarles empujando, picando como sociedad, y ahí es donde yo veo un gran avance. Ahí sí está el avance, hay un despertar, y cada vez estamos, como tú dices, cansados, hartos de que no respondan. Yo también veo, como tú, como Mari Carmen, que se habla mucho, se crean muchas instituciones, instancias. Ahora ya se está hablando también de más reformas legislativas pero lo que necesitamos es que no se aísle el grupo en el gobierno, y como mucho insiste Mari Carmen, que hechos son amores, que se le inyecten recursos reales, ¿no?, a los proyectos que se acuerdan. Y sí veo en el caso de Baja California, como seguramente sucede en muchas partes, pues que llega un nuevo grupo, pueden, como dice Mari Carmen, ser amigas, llevarte bien con ellas, pero las veo muy cociéndose en su propio jugo, ¿verdad? Ahí con sus selfies y la foto y el evento, están desvinculadas, ya no digamos de la sociedad, sino de esta parte avanzada de la sociedad que se ha organizado y que tiene mucha experiencia y muchos años luchando por la causa de las mujeres, que es el nombre de este programa. Entonces creo que pues con tu cierre, Meritxell, das en el clavo. Más sociedad, más participación, y si no se abren, pues abrirlas. Si no se abren a las voces desde la sociedad organizada, pues abrirlas, insistir con estos espacios que son de ustedes, como el de Cuatro Vientos. Claro. Y bueno, pues hagamos una consigna, Mari Carmen, Meritxell, Olga, queridos amigos de las audiencias de Cuatro Vientos. Vamos a impulsar en Baja California, ahora que tenemos una mayoría de izquierda aquí en Baja California en el Congreso, vamos impulsando la revocación de mandato en el Estado para los gobernadores, para los diputados, para esos municipios que están ahí, nada más, todos los municipios. Vamos impulsándolo. Si realmente queremos hacer modificaciones y profundizar en democracias y tener acceso a la justicia en este Estado, vamos impulsando que estos señores que están ahí, que ya están, ¿no? Derechistas disfrazados de izquierdistas, ¿sí?, que votan y que promueven cursos ahí desde el Congreso del Estado de Baja California, utilizando la estructura del Congreso del Estado, impulsando programas que violan los derechos de la diversidad sexual, cuando ahí andan promoviendo terapias de quién sabe qué tipo de rollos totalmente fuera de todo contexto científico,
y que ha sido determinado como una tortura para quienes Una son violación a los derechos humanos. obligados a tener ese tipo de terapias. Vamos impulsando, vamos diciéndole, señores, fuera máscaras. Ya el presidente de la República dijo, vámonos a la revocación de mandato a nivel de presidentes. ¿Qué esperan? Bueno, ¿Qué ya esperan habíamos, para impulsarlo en Baja California? Tienen la mayoría para hacerlo. Lo que no tienen es, le dicen voluntad de buena forma voluntad política. Miren, les hace falta algo que a muchas mujeres y hombres nos sobran. Este es un comentario. Totalmente machista, ya lo sé que es machista, pero muchas mujeres también dicen, tengo muchos ovarios, también dicen, ¿a poco no? Muchas feministas. Así que juntemos los dos e impulsemos esto para que de una vez terminemos de simulaciones y tener Bueno, acceso pues a la justicia. ya que tocaste el tema, ya hemos cerrado el programa, pero a mí sí me gustaría, porque mucha gente que está escuchando el programa no sabe a qué se refiere Javier, con esto de lo que sucedió en el Congreso, con las terapias de conversión. Un comentario breve, por favor, Mari Carmen, Merichel, y cerramos el programa sobre esto que acaba de suceder en el Congreso de mayoría morenista, y que no había sucedido ni siquiera en los gobiernos panistas, caray, ni siquiera en los congresos panistas había sucedido algo así. Por favor, ¿quién quiere concluir? Mari Carmen. Sí. Adelante, tu micrófono, por favor. Mari Carmen. Tu micrófono, Mari Carmen. Todavía no te escuchamos. A ver. Todavía no se abre. Ahora sí. No quería entrar. Sí había sucedido antes, por supuesto, pero pues no todas las personas estaban tan cercanas a esto. Yo recuerdo que con el gobierno creo que fue con Osuna Millán. Ahí habían dado sus terapias de conversión ahí. Es que es un tema que traen de mucho tiempo, o sea, no es algo nuevo, nada más que, como hemos platicado anteriormente, la derecha se organiza muy bien y los antiderechos están capacitando gente, liderazgos jóvenes para que estén en el Congreso, para que estén en seguridad pública, para que estén en muchas instituciones, incluso en el DIF. Alcaldes, diputados, funcionarios públicos. Ahí siguen agazapados. Ahí siguen agazapadas estas conciencias de la moral. Yo recuerdo que llegué a una reunión, había gente del PRD, muy poquitos estaban en representación. Estaba mayoría, como siempre, Acción Nacional y estos partidos de derecha. Iban a dar una plática sobre género. Entonces estaba una mujer que era psicóloga impulsando estas conversiones, esas terapias. Y estaba incluso reafirmando con cifras a las personas que habían terapiado, a las que habían dado terapia y hablando de sus éxitos. Entonces, yo al principio pensé que, no sé, la verdad se me fue el rollo y me sorprendí y empecé a comentar, o sea, no puede ser, eso es anticonstitucional, los derechos, y hasta risa me daba, o sea, si no es una enfermedad, eso ya, entonces yo haciendo un diálogo personalizado con ella, con la conferencista, y llegó una persona encargada de ahí, creo que del auxiliar ahí de otro diputada panista, y me dijo que me contuviera o me iban a pedir que me saliera. Entonces yo no le quedé bien. Lo normal. Mari Carmen, perdón, Mari Carmen, se trata de terapias mentales, psicológicas y físicas muy agresivas para que las personas homosexuales se conviertan. Así se le llaman terapias de conversión en heterosexuales. ¿Sí? O sea, se curen como si fuera una enfermedad. Como si fuera una enfermedad. Que están prohibidas ya en varias partes, ¿no? Es que además no, científicamente, imaginariamente, o sea, no sé de dónde lo sacaron. Y es una situación que a mí me gustaría que Merichel lo comentara, me gustó como me lo comentó el otro día, pero para terminar lo que sucedió. Finalmente, pues yo me levanté y dije, es que esto no, contraargumenté porque no puede ser posible, y me pidieron que saliera del Congreso, de la aula de Congreso. De la sesión. Entonces, a mí me dio mucha risa y pues claro que le dije que obviamente pues no era propiedad privada del Congreso y lo que yo estaba diciendo era cierto, pero sí me preocupó mucho porque no hubo nadie que estuviera atento o defendiendo a la comunidad lésbico-gay, que fue en ese entonces. O sea,
se dieron muchas cosas. Mexicali es muy especial y hay muchas experiencias. Esto no es nuevo. Válgame. Lo nuevo es que se haya permitido cuando hay mayoría de un partido de... Así Es tan aberrante como el hecho de que se haya dado la conferencia en sí, ¿no? Porque están disfrazados de izquierdistas. A ver, Adelante, Merichel, disculpa, Merichel, ya habíamos concluido, pero Disculpen. bueno, este tema sí Disculpen. hay que mencionarlo y con la mayor claridad para que mucha gente no sabe qué es eso de las terapias de conversión, porque es algo que ustedes consideran, que consideramos quienes hemos conocido el tema, como profundamente antiderechos humanos, anticonstitucional. Merichel, por favor. Pues miren, de entrada esto es tortura, ¿no? O sea, no hay por dónde verlo. El hecho de que te digan que a fuerza te tiene que gustar, pues, un tipo de orientación sexual. Ahorita ya tenemos tantas orientaciones, por ejemplo, existe la asexual, ¿no? Que ni siquiera te gustan hombres ni mujeres ni nada, ¿no? Demisexual, que nada más está la parte romántica, no necesariamente física. Las personas queer, ¿no? Que es donde yo creo que yo entro un poco más por ser una mujer que con ovario poliquístico me sale barba, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues, no, a veces no entramos ya ni siquiera en la categoría de mujer y pues de hombre, la neta, I'm sorry, hombres, pero no me gustaría estar ahí, ¿no? Entonces, sí, sorry. Entonces, yo creo que más que nada tiene que ver con que tal vez están cocinando alguna cosa más depravada que la terapia de conversión, que debe de ser desvío de recursos públicos para hacer cualquier otra fregadera. Por ejemplo, eliminar los presupuestos para la sociedad civil, que desde ahí empezó nuestro presidente con la circular número 1, ¿no? Quitando el recurso a las organizaciones, quitando el recurso a los centros de migrantes, a los refugios, y yo creo que va más por ahí que por el lado de que les importe qué te metes, por dónde te lo metes o con quién te lo metes, ¿no? Porque eso es, si no quieres que sean homosexuales, pues, o sea, ¿a ti qué te preocupa, pues, mi ¿Qué te trasero, afecta? ¿no? Inclusive en Sonora, en el Congreso, esta plebe estaba gritando, no queremos sexo anal. O sea, ¿qué les pasa? Sí, ¿No? así. Pues que no lo haga. O tal vez lo hicieron sin lubricante y por eso quedaron tan traumados. Pero... Oye, Marichel, y si quiere un besito, ¿verdad? Sí, hombre, ni siquiera chocolates y a cenar. Ni siquiera Pero bueno, chocolate. yo creo que va más por ahí, ¿no? Que tal vez casi siempre que sacan algún tema es porque traen otro que tiene que ver con dinero, que tiene que ver con cifras y cosas que confían que no entendamos. Entonces, a mí para esto es una alerta de Pero pues ponernos... esto lo sacó el grupo parlamentario del PAN. Pues son patadas de ahogado porque ya ni siquiera salen en los medios, yo creo, ¿no? Así es. Sí. Sí, fue el grupo parlamentario del PAN quien organizó esa esa conferencia sobre terapia de conversión. Bueno, pues muchas gracias, Merichel y Mari Carmen. Era importante, Javier insistió mucho en que se tocara el tema, qué bueno que lo tocamos aunque sea ya al final, pero sí, mucha gente no conoce que se están dando, bueno, que está prohibido así en muchos países, y que se expresaron qué es la diferencia, Mari Carmen, en relación con lo que sucedía en tiempos pasados. Yo ni siquiera me había enterado que lo había hecho ya algo así la Cámara de aquí el Congreso local, pero la gran diferencia es que ahora, vamos al cierre, existe esta sociedad organizada. A pesar de todo, contra viento y marea, pues estamos hablando de más de 3 decenas de grupos organizados, de casi un centenar de activistas de derechos humanos y de la comunidad de la diversidad sexual, quienes censuraron así totalmente este acto que se realizó, esta conferencia que se realizó en el Congreso, y que aprovecharon para pedirle a este Congreso de mayoría morenista que se asuma su rol y que de una vez por todas establezca la prohibición tajante de las terapias de conversión en Baja California, así, prohibidas. Es un delito, punto. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, Mari Carmen y Merichel, qué padre programa, y nos vemos para la próxima ocasión en la causa de las mujeres.
Aquí está la diputada panista que impulsó este proyecto. Qué barbaridad. Sí. Un abrazo. Gracias, muy amable. A ustedes, a Mexicali y a Playas de Rosarito, que se me antoja ir contigo, Mari Carmen. Ahí está. Ya. Sí. Bueno, compartimos, amigos y amigas, el programa. Este tema lo tratamos en un trabajo especial que lo publicamos hace ya algunos días. Está anexado y que lo vamos a poner para que ustedes también tengan la posibilidad de observar este trabajo. Déjenme, voy a mostrar para que nos podamos despedir. Muchísimas gracias, amigos y amigas, Cuatro Vientos. Hasta Periodismo pronto. en la internet donde todas las voces encuentran eco. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios muy amables. Compártanlos si les gustó y también recomiéndenos con sus amistades, sus grupos. De seguro nos van a ayudar muchísimo. Cerramos transmisiones hasta el día de mañana. Sí, Cuatro Vientos, periodismo en red. Pásale bien. Hasta luego. Hasta pronto.